La primera impresión que tuve del Hospital San Martín fue la de un animal muerto. La estructura se alzaba ante nosotros como el cadáver de algo que alguna vez había estado vivo y que ahora solo era un cascarón vacío, invadido por el moho y los ecos de un pasado que prefería permanecer enterrado. La fachada estaba resquebrajada, cubierta de enredaderas que se aferraban a los muros como venas podridas. Algunas ventanas estaban rotas, otras clausuradas con tablas que el tiempo y la humedad habían deformado. Carla ajustó la cámara en su hombro y sonrió con esa expresión temeraria que siempre la caracterizaba. «Bueno, aquí estamos», anunció con un entusiasmo forzado. «Bienvenidos al infame Hospital Psiquiátrico San Martín, donde, según las leyendas, cientos de pacientes fueron torturados y abandonados a su suerte, listos para hacer historia». «¿Historia?», resoplé, metiendo las manos en los bolsillos mientras miraba hacia el edificio. «Más bien listos para encontrar ratas y montañas de escombros. O, en el mejor de los casos, un par de grafitis decentes». Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se estremeció bajo su abrigo. «Hay algo raro en este sitio», murmuró, observando las ventanas ennegrecidas, como si esperara ver algo moverse en la oscuridad del interior. Marcos, en cambio, estaba más interesado en el candado oxidado que aseguraba las rejas principales. «Dicen que este lugar fue clausurado de la noche a la mañana», comentó mientras revisaba sus herramientas. «Que los médicos simplemente desaparecieron y que cuando las autoridades vinieron a investigar, no encontraron nada, excepto habitaciones vacías y paredes llenas de arañazos». «Puras historias de internet», repliqué, aunque incluso mi propia voz sonó menos convencida de lo habitual. El candado se dio con un crujido seco y la verja chirrió al abrirse, como si despertáramos algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Un viento frío y húmedo nos envolvió al cruzar el umbral, cargado con el hedor de moho, polvo y algo más profundo, más rancio, un aroma que se pegaba a la piel como un recuerdo desagradable. El vestíbulo nos recibió con una penumbra densa, apenas rasgada por las linternas que sostuvimos en alto. El suelo estaba cubierto de escombros, fragmentos de yeso y trozos de papeles empapados. Los muebles, o lo que quedaba de ellos, estaban volcados y astillados, como si alguien hubiera intentado destruir cualquier rastro de lo que alguna vez fue este lugar. En las paredes, las sombras proyectadas por nuestras luces parecían reptar con vida propia. Carla encendió la cámara y habló con su tono de documentalista improvisada. «Esto es lo que queda del Hospital Psiquiátrico San Martín, abandonado desde hace más de 40 años. Lo que estamos viendo es el vestíbulo principal, donde supuestamente los pacientes hacían fila para ser admitidos. Ahora, miren a su alrededor, parece que el tiempo se ha detenido aquí». No podía evitar sonreír ante su entusiasmo. «Sí, seguro. Justo lo que uno espera de un sitio que fue abandonado a la mala. Oye, ¿y si en vez de fantasmas encontramos vagabundos? Porque eso sí es un peligro real». «No puedes tomarte nada en serio», bufó Lucía, iluminando los pasillos que se extendían como venas en todas direcciones. «Claro que sí. Me tomo muy en serio la posibilidad de que nos metamos en un lío con la policía o con algún drogadicto armado. Pero fantasmas y espíritus atormentados, eso no». Los demás ignoraron mi escepticismo y se adentraron más en el edificio, mientras yo, con un suspiro, los seguí. Los pasos de nuestro grupo resonaban en los corredores vacíos, rebotando en las paredes con una acústica extraña, como si el edificio mismo estuviera repitiendo nuestros movimientos con un eco retardado. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Había palabras pintadas en los muros con lo que parecía ser tinta negra, pero que, con la iluminación tenue, adquiría un tono marrón oscuro, casi rojizo. «No te escondas. El dolor no termina. Él sigue aquí». Cada mensaje parecía más frenético que el anterior, como si hubieran sido escritos por alguien desesperado, con una prisa aterradora. Carla se detuvo frente a una de las inscripciones y pasó los dedos sobre las letras descoloridas. «Deben ser cosas que dejaron otros exploradores urbanos», comentó, aunque su voz sonaba menos segura que antes. «Sí, claro», murmuré. «Porque seguro alguien se tomó el tiempo de escribirlo con tanta angustia, solo por diversión». Marcos, que iba unos pasos más adelante, nos hizo un gesto con la linterna. «Aquí hay escaleras que bajan»,
anunció. Nos reunimos a su alrededor y miramos el descenso. Los escalones estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo y, al iluminarlos, revelaron huellas viejas que se perdían en la oscuridad. No parecían recientes, pero tampoco demasiado antiguas. Lucía tragó saliva. No deberíamos ir allí. Por supuesto que sí, dijo Carla, con una emoción apenas disimulada. Sin decir más, empezamos a descender. El sótano nos recibió con un frío mucho más intenso que el resto del edificio, un frío que no era natural, que parecía venir desde algún punto profundo bajo nuestros pies. El pasillo estaba peor conservado que la planta superior, con fragmentos del techo caídos y tuberías oxidadas que goteaban agua fétida. Al fondo, entre sombras más densas que el resto, una puerta de metal, cerrada con un candado grueso y corroído, aguardaba. Me acerqué y toqué la superficie con la punta de los dedos. El metal estaba tan frío que me recorrió un escalofrío. Había algo escrito en la puerta, algo que apenas se distinguía por la suciedad y el óxido. Aquí no hay salvación. Carla grabó la escena mientras Marcos examinaba el candado. Podríamos intentar forzarlo, pero esto nos llevaría un rato, dijo. Yo aparté la mano y miré la puerta con el ceño fruncido. No sabía por qué, pero no me gustaba. No era solo el mensaje, ni el aspecto lúgubre del pasillo. Era algo más profundo, como una intuición enterrada bajo la lógica, un instinto primitivo que me decía que lo que estaba detrás de esa puerta debía permanecer allí. Tal vez sea mejor dejarlo, dije sin pensar. Carla me miró con una sonrisa burlona. ¿El gran escéptico ahora tiene miedo? Rodeé los ojos. No tengo miedo, solo digo que hay cosas más interesantes en la planta superior. Pero incluso mientras decía esas palabras, supe que no quería regresar. Porque, aunque no lo reconociera, aunque tratara de ignorarlo, había algo, una presencia imperceptible, acechando en la penumbra. Observándonos. Esperándonos. El aire en el sótano se sentía más pesado que antes, como si cada aliento que tomara me costara un poco más de esfuerzo. Los demás exploraban con cautela, iluminando las paredes llenas de humedad y grietas profundas con sus linternas, murmurando comentarios sobre lo macabro del lugar. A pesar de mis intentos de aparentar indiferencia, había algo en ese ambiente que me inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fue entonces cuando noté el pasillo bloqueado. Estaba al fondo del corredor, detrás de una pila de escombros formados por trozos de techo desplomado y muebles rotos, como si alguien hubiera intentado sellarlo intencionalmente. La mayoría de los ladrillos estaban firmemente apilados, pero entre ellos, casi invisible a simple vista, había un espacio estrecho, lo bastante grande como para que una persona delgada se arrastrara a través de él. ¿Crees que haya algo interesante ahí dentro?, preguntó Carla, apuntando su linterna hacia la grieta con una chispa de emoción en los ojos. Solo hay más polvo y ratas, respondí con desdén, pero mi curiosidad ya había despertado. Me acerqué, agachándome para examinar el hueco. El espacio era estrecho, sí, pero no imposible de atravesar. No parecía una parte original del hospital, sino más bien un área clausurada, un rincón que alguien no quería que fuera encontrado. Voy a echar un vistazo, murmuré, sin esperar aprobación de los demás. Me tumbé en el suelo y, con dificultad, empecé a deslizarme por el hueco. El polvo me llenó la boca y la nariz, obligándome a contener la respiración mientras arrastraba el cuerpo con los codos. El concreto rugoso arañó mi chaqueta y me dejó una sensación de frío y suciedad en la piel. Por un momento, el pasaje se volvió tan angosto que tuve que contener el pánico y forzarme a seguir. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, emergí al otro lado. Lo primero que noté fue el olor. Era distinto al moho y la humedad del resto del hospital. Era más denso, más pútrido, una mezcla de metal oxidado y algo rancio, como carne podrida oculta en algún rincón. Encendí la linterna y recorrí la habitación con la luz. Era una celda. No una habitación cualquiera, no un consultorio, ni siquiera una sala de tratamiento. No, esto era algo diferente, algo peor. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas, surcos profundos rasgados en el yeso como si alguien hubiera intentado salir con desesperación.
Había correas colgando de los restos de una mesa de operaciones oxidada en el centro de la habitación, testigos silenciosos de lo que fuera que ocurrió allí. Pero lo que realmente captó mi atención fue el libro. Sobre una silla volcada, parcialmente cubierto de polvo y telarañas, yacía un viejo diario de tapas de cuero agrietadas. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente, esperando a ser descubierto. Me acerqué con cautela, casi con reverencia, y lo levanté. Al tocarlo, una sensación extraña recorrió mi piel. Era como si el cuero estuviera aún caliente, como si no hubiera estado allí durante décadas, sino que alguien lo hubiera sostenido momentos antes que yo. Abrí la primera página y, en un trazo torpe y desigual, leí el nombre del dueño. Gregorio S. Un paciente. Pasé las hojas con dedos temblorosos, sintiendo la fragilidad del papel en mis manos. La escritura era errática, desordenada, plagada de tachones y manchas oscuras que podrían haber sido tinta, o algo más. Al principio, solo lo oía en los sueños. Me susurraba cosas que no entendía. Pero ahora, ya no es solo en los sueños. Me habla cuando estoy despierto. Me dice que me quede quieto, que escuche. Me dice que ellos no son reales. Tragué saliva y pasé a la siguiente página. El doctor no me cree. Dice que son alucinaciones. Dice que son parte de mi enfermedad. Pero yo sé la verdad. Yo sé que hay algo en este hospital, algo que no es humano. Lo veo en las esquinas cuando los demás no miran. Se esconde en los pasillos cuando las luces parpadean. Me dice que pronto sabré la verdad. Me dice que debo liberar este lugar. De repente, un sonido rompió el silencio. Un susurro. No lo escuché con mis oídos, sino con mi mente, con algo más profundo. Alex. Mi nombre pronunciado con una voz fría y burlona, apenas un aliento en la oscuridad. La linterna tembló en mi mano mientras giraba bruscamente la cabeza, buscando el origen del sonido. No había nadie. Solo sombras retorcidas en las paredes y el eco de mi respiración acelerada. Solté el diario de golpe y di un paso atrás. No fue real, no fue real, me repetí mentalmente, tratando de calmar la adrenalina que me latía en las sienes. Pero mi cuerpo no me creía. Mi piel seguía erizada, mis piernas temblaban, y una sensación de frío me recorría la espina dorsal como dedos invisibles deslizándose por mi columna. La habitación se sentía diferente. Más cerrada. Más viva. La linterna parpadeó por un instante y, en ese breve destello de oscuridad, me pareció ver algo moverse en la esquina de la habitación. No un movimiento claro, no algo tangible, sino un cambio en la negrura, como si las sombras hubieran respirado. No esperé más. Di media vuelta y me lancé al suelo, volviendo a arrastrarme por el hueco, ignorando el dolor de los bordes ásperos contra mi cuerpo, sintiendo la urgencia de salir de allí lo más rápido posible. Cuando finalmente emergí al otro lado, jadeando y con las manos temblorosas, Carla me miró con el ceño fruncido. ¿Qué demonios te pasa?, preguntó. No respondí de inmediato. Miré por encima del hombro, al pequeño hueco por el que acababa de salir, esperando ver algo asomarse desde la oscuridad. Nada. Pero la sensación no se iba. Algo me había seguido. La sensación no desapareció. Se aferró a mí como una sombra pegajosa, una presencia silenciosa que se mantenía justo fuera de mi campo de visión, respirándome en la nuca sin que pudiera demostrar su existencia. El grupo seguía avanzando entre los pasillos descascarados del hospital, iluminando con sus linternas las paredes manchadas de humedad y los grafitis dejados por otros exploradores. Sus voces sonaban distantes, amortiguadas, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos y yo. Intenté concentrarme, sacudirme la incomodidad, pero cada vez que daba un paso, sentía que alguien más lo daba conmigo. ¿Encontraste algo ahí dentro?, preguntó Carla, mirándome con el ceño fruncido mientras caminábamos. Negué con la cabeza, demasiado alterado para explicarle lo que había sucedido. Solo, más basura. Nada importante. Ella me estudió por un momento, como si no creyera del todo mi respuesta, pero al final no insistió. Me alegré por ello. ¿Cómo podría explicar lo que había escuchado?
¿Cómo describir la certeza de que algo me había llamado por mi nombre en un lugar donde nadie debía conocerlo? Pero entonces, volvió a suceder. Alex. Fue un murmullo débil, casi imperceptible, como si se filtrara entre las grietas del hospital, arrastrado por un viento que nadie más sentía. Me detuve en seco. Los demás siguieron caminando unos pasos antes de notar que me había quedado atrás. Carla se volvió. ¿Qué pasa? ¿No escucharon eso? Intercambiaron miradas confusas. ¿Escuchar qué?, preguntó Marcos, ladeando la cabeza. Abrí la boca para responder, pero me detuve. Decirlo en voz alta lo haría real. No, debía de ser mi mente jugándome una mala pasada. La sugestión del diario, la tensión del lugar, todo eso podía haber influido en mí. Olvídalo, murmuré, recomponiéndome. Pero mientras seguíamos adelante, los susurros no cesaron. Al principio, eran esporádicos, apenas un eco perdido en la oscuridad. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más insistentes se volvían, creciendo en número y en claridad, como si una multitud invisible hablara justo fuera del alcance de mis oídos. No podía entender lo que decían, excepto por una constante, mi nombre. Alex. 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 Me froté las sienes, tratando de ahogar las voces con la lógica. Pero el hospital parecía conspirar en mi contra. Las linternas parpadearon de repente, todas al mismo tiempo, proyectando sombras convulsas contra las paredes. Un zumbido vibró en el aire, una presión extraña que me oprimió el pecho. Esto no me gusta nada, murmuró Lucía, abrazándose a sí misma. Siento que nos están mirando. Sí, esto es demasiado, añadió Carla, girando hacia mí. Deberíamos largarnos antes de que pase algo. Yo también quería irme. Quería salir corriendo y no volver a pisar ese lugar. Pero, al mismo tiempo, algo me retenía. Algo dentro de mí susurraba que todavía no era el momento de irse, que debía quedarme un poco más, que aún había algo que debía ver. No, respondí con firmeza. Vinimos a documentar esto. No nos vamos todavía. Carla me lanzó una mirada furiosa. En serio, Alex. Estás actuando raro desde que saliste de ese hueco. Si esto es para el video, no hace falta que exageres. No estoy exagerando. Entonces, ¿qué te pasa? No tenía una respuesta. Las voces se intensificaron. Ellos no son reales. Me quedé helado. No era solo un murmullo al azar. No era ruido blanco filtrándose en mi cabeza. Las palabras fueron nítidas, deliberadas, pronunciadas con la seguridad cruel de alguien que conoce un secreto que tú no. Son sombras. Me llevé una mano al rostro, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Alex, ¿estás bien?, preguntó Marcos. Giré la cabeza hacia él. Y entonces lo vi. No a Marcos. Vi algo más. Su rostro ya no era humano. Su piel estaba estirada en ángulos imposibles, como si alguien lo hubiera desgarrado y vuelto a coser sin cuidado. Sus ojos eran pozos vacíos, cavernosos, con un fulgor enfermizo latiendo en su interior. Su boca se había torcido en una mueca grotesca, demasiado ancha, demasiado afilada, revelando una hilera de dientes irregulares y podridos. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies y chocando contra la pared. Mis manos temblaron al levantar la linterna, esperando que la luz disipara la visión. Parpadeé. El rostro de Marcos volvió a la normalidad. Él me miraba con preocupación, no con la monstruosidad con la que lo había visto un segundo antes. ¿Qué diablos te pasa?, preguntó, dando un paso hacia mí. Me aparté. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. La visión, o lo que fuera, había durado apenas un instante, un parpadeo de mi mente, un destello de locura. Pero se había sentido real. Demasiado real. No, no es nada, murmuré, intentando controlar mi respiración. Sí, claro, dijo Carla, cruzándose de brazos. Nada. Porque estar actuando como si hubieras visto un fantasma es completamente normal.
No respondí. Porque la verdad era que había visto algo peor que un fantasma. Había visto una mentira disfrazada de realidad. ¿Y si lo que las voces decían era cierto? Si Marcos, si Carla, si todos ellos no eran lo que parecían. Entonces, ¿quiénes eran? Los pasillos del hospital parecían haberse alargado. O quizá era mi percepción distorsionada, mi mente tambaleándose entre la razón y el delirio, incapaz de confiar en lo que veía, en lo que oía, en lo que era real. Las voces no habían callado. Se deslizaban en mi cabeza como dedos fríos recorriendo mi cráneo, arañándome los pensamientos, sembrando dudas, empujándome hacia algo que aún no podía comprender del todo. Sigue. Mis pies se movieron sin que lo decidiera. Adelante. Las sombras de las linternas titilaban sobre los muros desconchados, sobre las manchas oscuras que podían ser moho o algo peor. Un frío antinatural serpenteaba por los pasillos, colándose bajo mi piel, helándome los huesos. Sabía que Carla y los demás aún estaban cerca, susurrando entre ellos, probablemente hablando de mí, preguntándose por qué estaba tan extraño, por qué había palidecido de golpe, por qué mis ojos se movían de un lado a otro como los de un animal acorralado. No los escuches. No quería hacerlo. No existen. Tragué saliva y seguí caminando. No sabía hacia dónde me dirigía. Pero algo sí lo sabía. Algo que no era yo. Algo que me guiaba como un títere, susurrándome direcciones en el oído, un murmullo que fluía entre las grietas del hospital, arrastrado por un viento invisible que solo yo sentía. Mis pasos me llevaron hasta una puerta de madera ennegrecida por el tiempo. Su placa estaba oxidada, pero aún se podía leer la inscripción. Dr. Enrique Salazar, director. El pomo estaba cubierto de polvo y telarañas. Nadie había entrado en esa oficina en años. Pero yo tenía que hacerlo. Empujé la puerta. El rechinido fue un lamento largo y agónico. Adentro, el despacho estaba en ruinas. El mobiliario se desmoronaba bajo su propio peso, y el suelo estaba cubierto de papeles amarillentos y fragmentos de yeso desprendidos del techo. Una lámpara destartalada colgaba de un cable expuesto, oscilando levemente, como si alguien la hubiera tocado hace apenas unos segundos. Caminé entre los escombros, guiado por una certeza absurda. Había algo aquí. Algo que me esperaba. Detrás del escritorio volcado, medio oculto por una estantería derrumbada, encontré la caja fuerte. Era vieja, de metal pesado, con una combinación de rueda en la parte frontal. Estaba cubierta de polvo, pero cuando pasé los dedos sobre la superficie, me estremecí. La conocía. No sé cómo, pero la conocía. Y lo peor era que también conocía la combinación. Mis manos se movieron sin que tuviera que pensarlo. Giré la rueda con precisión, como si lo hubiera hecho un centenar de veces antes. 7 a la derecha. 4 a la izquierda. 3 a la derecha. El clic resonó como un disparo en la habitación vacía. El metal crujió. La puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. Dentro, había dos cosas. Un revólver de cañón largo, con un tambor cargado de balas relucientes. Y un expediente manchado de humedad. Mis dedos temblaban cuando tomé el arma. Su peso era sólido, aterradoramente real. Esto no puede estar aquí, pensé, pero ahí estaba. Y lo peor de todo es que me resultaba familiar. La forma en que encajaba en mi mano, el frío del metal en mi palma. Como si siempre me hubiera pertenecido. Intenté soltarlo, pero mis dedos se negaron. Las voces se rieron. Abrí el expediente con la otra mano, sin dejar el arma. El papel estaba amarillento, la tinta desdibujada en algunos puntos, pero aún legible. Paciente, Gregorio S. Clasificación, extremadamente peligroso. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Notas del Dr. Salazar. El paciente Gregorio S. presenta episodios de violencia extrema, argumentando que una presencia lo obliga a cometer actos atroces. Sus alucinaciones auditivas se han intensificado, y en múltiples ocasiones se ha encontrado escribiendo en las paredes con su propia sangre. Se recomienda aislamiento total y sedación constante.
Las letras parecieron moverse en el papel, retorciéndose, transformándose. No es esquizofrenia. No eran alucinaciones. Él decía la verdad. El latido de mi corazón era un trueno en mis oídos. El revólver pesaba más en mi mano, como si algo lo estuviera hundiendo, como si una fuerza invisible intentara fusionarlo conmigo, convertirlo en una extensión de mi cuerpo. El aire cambió. Una presión indescriptible se adhirió a mi piel. El sonido se deformó, como si todo el hospital hubiera inhalado y contuviera la respiración. Luego, el grito. No uno. Decenas, cientos. Un clamor de agonía retumbando en cada rincón del edificio, como si las paredes mismas hubieran cobrado vida y estuvieran sufriendo, desgarrándose, sangrando recuerdos de un pasado enterrado. Me llevé las manos a los oídos, pero las voces no callaron. Mátalos. No, susurré, apretando los dientes, cerrando los ojos con fuerza. Mátalos antes de que ellos te maten a ti. Abrí los ojos. Y entonces los vi. No a Carla, ni a Marcos, ni a Lucía. A ellos. A las criaturas. Sus cuerpos estaban deformados, sus miembros alargados en ángulos imposibles, como si alguien los hubiera estirado y roto una y otra vez. Sus bocas eran cavernas de dientes filosos, y sus ojos, pozos oscuros llenos de hambre. Se movían de manera errática, temblorosos, con espasmos grotescos, como si sus propios cuerpos fueran un error en la realidad. Y venían hacia mí. Tropecé hacia atrás, con el aliento atrapado en mi garganta. Mátalos. Las sombras se cernieron sobre mí. Levanté el arma. Mi dedo se deslizó sobre el gatillo. Uno de ellos se lanzó hacia mí, con los brazos abiertos, con una boca imposible desencajada en un grito mudo. Y disparé. El estruendo del disparo retumbó en los pasillos como un trueno atrapado entre muros decrépitos, resonando en mi pecho como el latido de algo primitivo y hambriento. Frente a mí, la silueta que había apuntado se sacudió, tambaleándose como si la misma realidad la estuviera descomponiendo. Durante un instante, creí ver su rostro desmoronarse en un revoltijo de sombras y carne irreconocible, pero parpadeé y solo quedó una forma inmóvil en el suelo. No había tiempo para pensar. Había más. Avanzaban hacia mí desde la penumbra, deformes, alargadas, como espectros retorcidos por una fuerza que escapaba a toda lógica. Sus cuerpos oscilaban como si estuvieran siendo arrastrados por hilos invisibles. Sus voces eran susurros distorsionados que vibraban en mis oídos. Mátalos. El susurro fue una orden inapelable. Disparé otra vez. Una sombra se desplomó con un ruido sordo. Otra se estremeció antes de desvanecerse en la penumbra. Alex, detente. Una voz lejana, amortiguada. Como si viniera de otro mundo. Pero yo no podía detenerme. Si lo hacía, me atraparían. Uno de ellos se lanzó hacia mí. Vi su forma contorsionarse, su rostro expandirse en una mueca que parecía no terminar nunca. Apunté y apreté el gatillo. Se desmoronó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. El aire estaba cargado de un olor denso, metálico, pegajoso. Otro gritó. Corría por el pasillo, intentando huir. Pero no podía permitirlo. Corrí tras él, sintiendo el pulso desbocado en mis sienes, la respiración entrecortada, el peso del arma cada vez más ligero en mi mano. El último disparo fue más fuerte que los anteriores. Y entonces, solo quedó el silencio. Un silencio espeso, quebrado solo por el débil zumbido de las linternas titilantes y el eco de mi propia respiración. Me quedé de pie en medio del pasillo, con los dedos aferrados al revólver vacío, con la mente atrapada en una bruma donde el tiempo no existía. Algo cayó al suelo con un golpeteo sordo. Levanté la vista. Era Carla. Estaba al final del pasillo, con los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que veía. Alex, susurró. No la escuché. La luz parpadeante la desdibujaba, y en su lugar vi algo que no debía estar ahí. Una sombra deforme, con brazos demasiado largos, con una boca que no paraba de abrirse en un susurro sin voz. Queda una bala. Mis manos se tensaron.
Carla avanzó un paso, con la linterna temblando en su agarre. Soy yo, murmuró. Por favor, mírame. Pero yo no podía. Porque la criatura frente a mí sonreía. Apreté el gatillo. El disparo final retumbó en el hospital vacío. La sombra cayó. Y la realidad se hizo pedazos. Las voces se desvanecieron. La penumbra pareció retroceder. Y entonces vi los cuerpos. No eran sombras. No eran monstruos. Eran ellos. Eran Carla, Marcos, Lucía. Mi respiración se volvió un sollozo entrecortado. El revólver resbaló de mis manos y golpeó el suelo con un ruido hueco. Todo estaba inmóvil. Todo estaba equivocado. Y sin embargo, en algún rincón de la oscuridad, más allá de donde la linterna alcanzaba a iluminar, alguien reía. Mis pasos resuenan en el suelo frío, amortiguados por la niebla densa que flota en mi mente, distorsionando los bordes de la realidad. Cada movimiento parece un eco lejano, como si estuviera caminando en un sueño del que no puedo despertar. La linterna parpadea en mi mano temblorosa, proyectando sombras grotescas en las paredes carcomidas por la humedad. Ellos siguen allí. Los cuerpos. Mi mente se niega a comprenderlo, a aceptar lo que mis ojos ven. No puede ser real. No puede ser verdad. Las sombras, los susurros, las criaturas, todo fue una trampa, un engaño cruel que me obligó a... Mis rodillas ceden. Las manos me arden, pegajosas y húmedas cuando las apoyo en el suelo. El olor metálico impregna el aire, se adhiere a mi garganta, me llena el pecho como un veneno imposible de expulsar. Quiero gritar, pero no encuentro voz. Y entonces la risa vuelve. Un sonido bajo, gutural, que se desliza por los pasillos como un hilo invisible, como un cuchillo afilado que rasga lo poco que queda de mi cordura. No quiero mirar. Pero lo hago. Al fondo del corredor, donde la oscuridad se enreda con la neblina de mi mente, algo se mueve. Una figura apenas perceptible, desdibujada en la penumbra, inclinada en un gesto de contemplación paciente. No. La palabra escapa de mis labios en un susurro quebrado. El reflejo en el espejo la repite. Mi pecho se encoge. Me pongo de pie lentamente, arrastrado por una fuerza que no comprendo, acercándome al espejo cubierto de polvo que cuelga torcido en la pared. La luz de mi linterna ilumina el vidrio mugriento, revelando la imagen borrosa de un hombre que no conozco. No soy yo. La piel de la figura es cenicienta, enferma, marcada por ojeras profundas que convierten sus ojos en dos cuencas vacías. Su cabello, descuidado y enmarañado, se pega a una frente perlada de sudor frío. Lleva una bata blanca de hospital, amarillenta por el tiempo y con manchas secas de algo oscuro en los puños. Eso no soy yo. Pero el hombre mueve los labios al mismo tiempo que yo. La certeza se desliza en mi mente como veneno hirviendo. No soy Alex. Nunca fui Alex. ¿O sí? Soy Gregorio S. Soy el paciente. ¿O acaso soy Alex? Nada tiene sentido. La sangre. Siempre hubo sangre. Bienvenido a casa. Las palabras no vienen de afuera. No son susurros en el viento ni voces distantes. El suelo bajo mis pies se inclina. La habitación se retuerce, los pasillos se alargan y la risa resuena en cada rincón del manicomio, envolviéndome en un torbellino de eco y delirio. La puerta a mi derecha se abre con un chirrido largo y pesado. La policía acaba de llegar a la escena del crimen.